Entonces, bueno, como siempre, solucionando las cosas, que no están faltando los problemas últimamente aquí en el podcast y nada. Aquí estamos hoy con Miriam. Hola, buenas. Bueno, Miriam, ¿quién es Miriam para empezar? Bueno, pues yo soy Miriam Polo, tengo ¿Sí? 22 años, 22 añitos diría. Soy periodista y bueno, es verdad que he empezado mi carrera muy pronto, digamos. He trabajado ya en los informativos de La Sexta, en Telemadrid, también he llevado una campaña de comunicación de partidos políticos en Alcorcón. Y bueno, a ver, no siempre empezó todo así, eso es verdad, y yo creo que eso al final me ha dado mucha perspectiva. Yo empecé pues estudiando como cualquiera y al mismo tiempo pues trabajando en limpieza y en cualquier otra cosa que saliera en el momento, o sea, verdaderamente. Así que bueno, diría que Miriam es una persona muy inquieta, con muchas ambiciones y con muchas ganas pues de llegar a Porque donde nos tú deje. estudiaste periodismo. Sí, yo estudié periodismo y lo he terminado de hecho hace muy poquito, en junio del año anterior. Y ya estás ejerciendo. Sí. O sea, eres un caso de éxito real por lo que hablábamos detrás de cámaras. Y rápido. Sí, y rápido. Más allá de que luego por el camino, digamos, hayas pasado pues más o menos dificultades. Porque hay una historia aquí importante. Pero sí que es cierto que, digamos que al terminar la carrera ya has ejercido de lo tuyo, que no es lo normal. A eso me refería de un caso de éxito. Claro. Porque no es lo común, sales de carrera y ya ejerces rápidamente a lo que te dedica, a lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo se dio esto? De hecho, lo que yo creo que es hasta más curioso es que encontré la primera oportunidad laboral antes siquiera de haber terminado la carrera. O sea, yo estaba todavía preparando el TFG, tenía muchos exámenes finales aún, estaba pues en mayo, y es verdad que ya ahí había hecho ya 9 meses de prácticas en Telemadrid, otros tantos meses en La Sexta, y fue a partir de ahí que ya me ofrecieron directamente el contrato porque yo ya no podía hacer más prácticas, y es verdad que bueno, con intención de que al final pudiera quedarme allí con ellos trabajando, ya había cogido muy bien el ritmo, me había adaptado bien más o menos, y yo creo que fue ese un poco, yo creo que al final lo más importante y lo que hizo y consiguió que yo pudiera estar allí antes siquiera de haber acabado la carrera o haber acelerado tanto los procesos, ¿Sí? ha sido básicamente el estar buscando cosas, el moverme durante toda la carrera y no simplemente esperar a que las cosas lleguen, esperar a que las cosas me lluevan, porque cuando te cruzas de brazos durante la carrera verdaderamente no vas a llegar a ningún sitio. Entonces creo que ha sido muy importante eso, saber aprovechar las oportunidades desde muy temprano y ver que la carrera es un medio, no es un fin, y que verdaderamente el fin lo vas a conseguir si sales un poco de lo que es el entorno universitario. Es una perspectiva curiosa porque siendo el mismo enfoque que tenemos, o que tengo yo, por ejemplo, yo no lo tenía ya estando dentro de la carrera en sí, sino que ese enfoque me vino después, al terminar la carrera, de seguir estudiando, etcétera, y ya cuando te encuentras en el mundo laboral. Pero dentro de sí de la carrera, no sé qué opinaréis el resto, o sea, no es tan habitual ese enfoque de pensamiento, Sí. ¿no? Yo por mi parte no puedo opinar mucho porque yo carrera no hice, entonces Sí, yo pero bueno, siempre he tenido ese enfoque de lo que comentabas tú, buscarte las cosas antes que quedarte esperando un poco con a Vale. ver qué va sucediendo. Bajémoslo a tierra, no lo llevemos tanto a la carrera, llevarlo en cuanto a tiremos más para atrás, a la hora del instituto, etcétera y tal. Lo habitual no es que la gente sea tan proactiva de salida, o al menos en mi quinta y todo lo que había alrededor en mi instituto no lo era. Era raro o atípico ese perfil de gente joven tan proactiva y tan inquieta por empezar a moverse y a gestionar cosas. Había como casos especiales que justo había personas que por situación vital o trayectoria personal, profesional, etcétera, habían caído en sí o sí tener, digamos que llamarlo, espabilar muy rápido. Pero el resto de la gente vivía a base de aprobar exámenes y superar cursos. Sí. Y el curso siguiente, y el siguiente, y el siguiente, así como una cadena eterna, desde pequeñito hasta terminar la carrera. Y no sé en tu caso cómo fue, por ejemplo, ya me contarás. Yo me acuerdo que con mi quinta entera, cuando terminamos la carrera, nos pegamos una hostia de realidad bestia. Bestia, porque me acuerdo que desde chiquitito era estudia para tener un trabajo bueno, sácate una carrera y tendrás un trabajo de la hostia. Y nos matábamos todos ok, dentro de que al final sí que es verdad que luego ya se da unir. Y a ver, Esa parte sí la viví. aprendes a jugar al mus y las fiestas de los miércoles y jueves, no pasa nada. Pero aún así, te lo sacan los cuatrimestres con buenas medias y toda la historia. Y te sacan la carrera. Pero la que sales fuera, incluso muchas veces, aunque hagas prácticas, porque en nuestro caso hicimos prácticas en las Big Four, porque lo mía, yo estudié finanzas, contabilidad, y acabas en las Carlos III de Getafe. Sí. Y acabas en una de las Big Four o grandes empresas colocadas a hacer prácticas, y el ratio de rotación que había era tan bestial que el porcentaje de gente que hacía prácticas y se quedaba era casi nulo. Y te encuentras con una hostia de realidad fuerte. Al menos en mi quinta y muchas después, yo sé que eso les pasó. ¿En tu generación pasa algo similar?
Yo creo que sí, o sea, verdaderamente de lo que sería, por ejemplo, mi promoción, como poner un ejemplo, pero vamos, es una cosa extensible a casi cualquier carrera y a muchas otras cosas, sobre todo por, que luego lo hablaremos, entiendo, un poco la validez y la forma del sistema educativo, lo que son las universidades, para qué te sirven ahora mismo, que verdaderamente creo que estamos un poco de acuerdo en decir que verdaderamente la universidad no te abre ninguna puerta, la puerta la abres tú a porrazos. Entonces, El concepto de universidad, de venderte, estudia la carrera y saldrás ya cualificado, formado y casi que colocado en un puesto alto o de gran rendimiento y retorno. Casi que como que la carrera garantía de un puesto de trabajo asegurado. Eso era quizás en los 80, es una perspectiva un poco antigua. Entonces es verdad que yo sí que he visto en mi promoción lo que decía, pues que la gente primero no sale preparada, verdaderamente yo no estaba preparada para el trabajo que ahora mismo ejerzo. O sea, me he preparado una vez, he salido fuera y he visto las cosas y he trabajado en ello. Es cierto que durante la carrera puedo decir que yo partí de cero, cuando entré en el trabajo a mí me decían que es una pieza, tiene que colear no sé cuánto, y yo decía, ¿colear? ¿Qué es colear? Colear es simplemente dejar en silencio 3 segundos al final de cada montaje. Pues es una cosa que yo debería saber como profesional de la comunicación, se supone, y es verdad que me faltaba esa base la fui cogiendo por el camino. Entonces yo puedo decir que mucha de la gente de mi carrera ahora mismo o bien se dedica al marketing, lo cual es curioso porque al final sí, podemos tener una base común, es cierto, pero es verdad también que al final es un poco intrusismo laboral. Nosotros no aprendemos las bases de la comunicación a nivel marketing, a nivel publicidad. Para eso está precisamente los estudios de marketing, publicidad, relaciones públicas, etcétera. Nosotros aprendemos otra serie de cosas. Entonces, bueno, tanto en esa línea como otra mucha gente que ahora mismo está un poco más perdida. Es verdad que también se ha extendido mucho, diría, el tema de los másters. Vale. Porque claro, como ya vemos que la universidad no es una herramienta útil, en cuanto la gente sale de la carrera y se ve un poco perdida, normalmente lo que hace es directamente meterse en un máster. Y yo creo verdaderamente que esto es un error. Todavía cuando no te has probado a ti mismo, no has estado en nada de lo que habías estudiado ya, para lo que realmente se supone estás formado, creo que es un error meterte de cabeza en un máster sin saber muy bien si esa es la línea que tú quieres seguir. Creo además que es un negocio, la verdad, porque al final yo en las prácticas puedo decir que yo lo aprendí todo. Entonces, ahora mismo si me ofrecieran, y me han ofrecido en muchas ocasiones en diferentes medios, sus propios másters, menciono A3 Media, Telemadrid tiene su propio máster, RTV también, todos ellos me lo han ofrecido y claro, yo digo, si ya tengo 2 años de carrera profesional en este sector y son ellos los que me llaman a mí para trabajar, ¿por qué me siguen vendiendo que necesito hacer una formación? Ya. Aquí se me abren 2 melones y luego volvemos a la parte específica del periodismo, pero me gustaría seguir con la parte del sistema en sí educativo como ya lo hemos abierto. Yo entiendo, lo veo y lo entiendo como que puede ser que, lo que hablábamos, ¿no? Antes el paradigma fuese que no había tanta gente cualificada a nivel superior universitario y que el sacarte una carrera, un grado, una diplomatura, creo que antes se llamaba así, ¿no? Yo diría que ya entré cuando se llamaban grados, pero antes creo que ya tenía, o no sé si eran licenciaturas o diplomaturas. Era un factor diferencial. Pero obviamente en el momento en el que todo Dios tiene una carrera, pasa de diferencial a ser algo lo general, ¿vale? Y que el nuevo factor diferencial, yo me acuerdo que cuando en mi quinta empezaron a hablar de que el factor diferencial era el máster. Y de manera automática era terminar la carrera y meterte al máster. Pero porque aquello que buscabas él, tener la cualificación que no tenía tanta gente. Sí que es cierto y comparto contigo una cosa que has dicho y es que yo creo que al menos la parte de los másters no se debería hacer después del grado como una continuación en sí. Sino que primero tienes que haberte testado, probado en el mundo laboral y a partir de ahí especializarte en una rama, un área concreta que tú quieras desarrollarte dentro de esa rama. Porque sí que es verdad que sí que coincido contigo en que hay mucho enfoque de darlo como continuidad y como por hecho, que terminas el grado directamente, metes al máster y del máster ya colocado. Porque muchos másters, y esto es una crítica personal mía, muchos másters pagas por la colocación de las prácticas donde que la escuela de negocios o la universidad tiene en coalición con las empresas de turno que tienen acuerdos. Claro, y eso es el gran valor diferencial que te dan los másters. No es tanto de conocimiento, sino la facilidad de poder entrar dentro de X círculos para empezar tu desarrollo profesional. Es que entonces lo increíble es que estemos pagando literalmente para trabajar. O sea, ¿sí? Ese es el arranque profesional que queremos para todas las personas que salen de la universidad. También voy a decir, respecto a lo que tú decías de la universidad, ¿dónde empieza todo? ¿Dónde empieza el hecho de que se generalice el tener una carrera? Pues digo yo que a lo mejor las exigencias no son las suficientes, porque si todo el mundo puede tener una carrera, ¿cuál es el valor diferencial? Vale, lo planteas
¿Desde qué perspectiva, concretamente? Pues yo creo que ya arrancamos por mala base cuando empezamos en el instituto, la verdad. O sea, creo que los conocimientos que adquirimos, aparte de estar ya muy desfasados, es verdad que además son meramente memorizar. Memorizar, 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 memorizar. ¿Y para qué sirve la memorización en el siglo XXI cuando tienes acceso a todo en el móvil? Es decir, es que te hablo ya de formulaciones incluso básicas Sí. que puedes acceder a ellas en cualquier momento a través del teléfono y tú lo que verdaderamente deberías desarrollar son tus capacidades para poder aplicarlo. Porque si ahora mismo, por ejemplo, metemos el factor inteligencia artificial, ¿cuál va a ser tu valor diferencial si lo único que has hecho es memorizar cosas que la máquina ya sabe? Coincido totalmente contigo en eso y lo hablábamos, creo que ayer lo hablábamos, ayer por la y noche, hoy en el entre último podcast que hemos cerveza y grabado. cerveza, y hoy en el podcast de previo lo hemos hablado, y es que Hemos tocado este tema también. el sistema coincido completamente contigo, no fomenta tanto ese pensamiento crítico, esa capacidad de análisis, de cuestionar, de preguntar, razonar y rebatir. De entender y aprender. Y es más un sistema de que el aprender se basa en memorizar el contenido y más allá de cuestionarlo en sí mismo. Y coincido contigo, y creo además que es demasiado. Es estructural, tío. Que desde que eres chiquitito es la misma línea, entras como una especie de rueda que no terminas hasta que casi que terminas un máster. Y es una rueda constante, y por eso yo cuando hablaba de entrar en esa espiral de que cuando te hablaban de que tu único trabajo es estudiar y sacar buenas notas, no se te tampoco decía que incentivaba nada más salvo a aprobar y a continuar, por así decirlo, no sé si me entendéis, ¿no? A seguir Sí. tirando del Y carro. seguir tirando. Y Me tú puedes entra- esa rueda, y cuando hablo de esas expectativas, es que tú en tu cabeza te montas la película de soy un estudiante de la hostia porque saco 8 y 9, tío. O sea, y me dejo la vida aquí, y sí que es verdad que haces hoy un examen y a los 3 días ni te acuerdas de la mitad de las cosas. Y al año, más. espérate si algo de lo que diste el año pasado te vale para algo, ¿sabes? Y constantemente, y de repente llegas al precipicio, y lo que tú hablabas antes, yo me acuerdo que salimos de la carrera, de repente te vas a hacer prácticas, tío, y te vas a la banca a hacer prácticas. Y O te luego- vas a Deloitte a hacer auditoría de grandes empresas a hacer prácticas. Y te das cuenta que todo el pensamiento, o sea, toda tu manera de operar es súper teórica y hay cosas como muy de trabajo día a día O que a lo mejor lo que te han enseñado ya no sirve. y que también está desfasado. Esa es otra de las cosas. Y que ya desde el principio nos falta mucha base. Yo creo que al final salimos, ya no te hablo de la carrera, te hablo del instituto. Salimos de los institutos atontados. O sea, tú no puedes salir con 18 años que se suele salir de allí y decir, es que no sé hacer una declaración de la renta, Ya. es que no sé qué hacer con mis finanzas, es que no sé cómo gestionar mi patrimonio. Hombre, yo creo que son conocimientos básicos que al final si adquiriéramos mucho más jóvenes, todos podríamos estar un poquito más a gusto, porque es que es una base que falta y que si no haces tú el esfuerzo propio de decir, oye, yo quiero saber de esto, oye, yo quiero generar más, pero eso es ambición, ambición que tampoco se potencia desde los institutos, tampoco en la carrera, te digo más, tampoco en los trabajos regulares. Entonces, al final yo creo que lo que falta es eso, un poco de ambición, de pensamiento crítico, de desarrollar lo que son las habilidades y capacidades del ser humano en sí mismas, que están dentro, que no sé, o sea, están ocultas, pero están ahí, de verdad. Que todos tenemos creatividad, que todos tenemos cosas que al final nos van tapando año tras año, y yo creo que eso te va apagando. Por eso yo siempre he creído que es muy importante, más allá de estar en el colegio, en el instituto, esto me viene ya desde hace mucho, meterte en todas las actividades que haya habidas y por haber en el mundo mundial. O sea, si tienes que tocar la flauta, toca la flauta. Si luego tienes que escribir un libro, escribes un libro. Presentar un evento, presentas un evento. Cosas que a lo mejor muchas veces no hacemos tan bien por miedo. Y yo creo que en el miedo está precisamente el crecimiento personal de cada uno. O sea, si tienes que hacerlo, hazlo con miedo, pero hazlo igualmente, porque es ahí donde verdaderamente te vas a demostrar a ti mismo que puedes hacer otras cosas, que no todo es lo que te han dicho, te vas a salir un poco del guión, del camino establecido, y yo creo que es ahí donde aprendes más, donde vas a crecer tú y donde todos los demás también se van a dar cuenta de que verdaderamente eres una persona que merece la pena tener en el equipo de donde sea. Justamente te quería preguntar, bueno, preguntarlos a los dos, que una vez ya planteado el problema que estamos hablando de la educación, ¿qué solución veis posible o qué solución habéis encontrado vosotros para vosotros mismos? Y por lo que te escucho decir es como lo he llevado hacia mí y a serme responsable ya de mi vida. ¿Crees que esa es la solución para cada persona, ya que vemos que a día de hoy es como que esta educación está establecida, esto no va a cambiar? ¿Consideras que todo el mundo debería ser responsable de esto que tú dices vamos a buscar a ver qué hago y no quedarme solo con esto que me han dicho, lo que estabas planteando tú? Que estudiaste todo esto, luego te ibas a hacer tus prácticas y decías, uff,
hay un trabajo de campo que no tengo ni idea, que no me lo han enseñado, que en teoría deberían habértelo enseñado, y luego un montón de conocimientos que luego no puedes aplicar porque ya no sirven. Entonces, para solucionar todo esto, ¿consideras tú, según te estoy escuchando, corrígeme si estoy equivocado, que hay que hacer un trabajo personal de, aparte de lo que estás estudiando ya, seguir trabajando en casa? Yo creo que, o sea, es una cosa que tiene una solución de raíz, pero esto no está en la mano de todos y por tanto tenemos dos opciones. O nos conformamos y decimos esto es lo que hay y no voy a llegar a nada más, o cada uno tiene que hacer el trabajo interior propio según las ambiciones que tenga de desarrollarse para decir, oye, es que depende de mí, es que está en mi mano hacerlo o no hacerlo y no quiero estar echándole la culpa a los demás, echándole la culpa al sistema, al gobierno, porque no me va a valer de nada, porque el punto final va a ser el mismo. Yo voy a estar fastidiada todo el tiempo porque el sistema es muy malo. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos para jugar con ese sistema que está tan mal y a ver si podemos jugarle las mismas cartas y darle un poco la vuelta a todo eso. Entonces sí creo que es un trabajo personal que requiere algo de madurez, pero también creo que eso, bueno, también depende de los entornos en los que te rodeas. Si tú te fijas al final, es verdad que durante un tiempo hemos visto que también anteriormente, generaciones anteriores, no tenían tanta formación como a lo mejor podemos llegar a tener nosotros ahora, tanto acceso al conocimiento. Entonces, la educación que hemos recibido la mayoría, al menos en ciudades un poco más humildes, digamos, yo soy de Fuenlabrada, o sea que hablo de base, y vosotros de Leganés, lo mismo. Cual, sí. Entonces creo que no contamos con ese apoyo de nuestros padres, que al final lo único que ven es, oye, salva tu vida, ten una oposición, ten un trabajo fijo, porque es lo que a ellos les ha servido, pero en otro momento, en otro contexto, donde, por ejemplo, la formación sí tenía una validez. Entonces, hacer caso a ese consejo con pinzas, diría yo. Creo que ya, como ha evolucionado todo y nosotros vamos a, por ejemplo, yo entiendo, nosotros ya a nuestros hijos podremos darle otra perspectiva diferente y precisamente si tú te has cultivado, creo que también vamos a generar, pues, próximas generaciones mucho más formadas, mucho más ambiciosas y que no simplemente miren y digan, es lo que hay, qué pena y qué mal estoy. No, totalmente. Yo coincido con Miriam en muchos puntos. Yo te iba a preguntar, tú en tu caso, ¿qué hiciste? Porque tú ejerces tu profesión, estás en un buen puesto de trabajo. ¿Qué fue lo que tú hiciste para llegar a ese punto? Porque supongo que tendrás compañeros que no ejercen lo que habéis estudiado. Claro, o sea, una cosa es, o sea, porque la pregunta es una y lo que yo hice es otra cosa diferente, quiero decir. Yo lo que hice fue hacer prácticas. Al principio, o sea, primero jodido, porque hice prácticas, me quedé como fuera del mundo laboral de mi sector. Es un sector muy especializado, toda la parte de finanzas, gestión de control de proyectos, toda la historia. Nada, un sector muy específico y que en muchos casos te pedía un recorrido profesional que un chaval de 22 años que acaba de salir de la carrera pues no tienes. Y siempre hay alguien senior, más pro, que es capaz de hacerlo a un poquito al mismo salario que tú, incluso a veces es más bajo por competir. Entonces, y arranqué directamente a base de prácticas y las típicas becas. Beca X, beca Y, entrando a través de beca, pues ya sabía que si tengo que entrar a base al mundo laboral tan específico al que yo voy a entrar, a competir con gente con una trayectoria tanto nacional como internacional ya bestia, parto con una desventaja heavy. Heavy no, lo siguiente. Yo, vale, pues ¿qué vía tengo para entrar? Soy joven, soy recién graduado, puedo entrar por la parte de prácticas, becas. Y a partir de ahí, dentro, demostrar tu valía, ver que la gente vea que, hostia, este pibe es bueno. Y tiene lo que dice ella, eso, de inquietudes, ese moverte, ese preguntar, ese exponerte, jugártela y que te vean esa proactividad desde, vale, es un perfil, no es un NPC puesto aquí en la oficina, sino este pibe quiere o tiene la ambición de, y vas desarrollándote. Eso por un lado. Ahora, la pregunta macro de antes de el sistema educativo en sí y cuál sería los... Detectamos que el fallo es el que es. Al final nos meten en una rueda de hámster de chiquititos y sales de ella siendo mayor, eso sí sales. Porque luego hay gente que sale directamente, se mete en un trabajo de lunes a viernes de 8 a 3 y no sale de esa rueda, lo que hablábamos antes, hasta que tienes 50 años, miras para atrás y dices, he vivido 50 palos, me queda ya un rato de vida y no sé qué he hecho con mi vida. Porque nunca me he planteado qué narices estoy haciendo. Y voy en modo automático todo. Entonces, la parte educativa, coincido, hay varios errores y varios temas al menos. No tengo la respuesta correcta. Si alguien la tiene al otro lado de la cámara, que nos lo deje saber y lo ponga en comentarios, a partir de aquí es pura opinión personal. Entonces, está la parte de el desfase del conocimiento. A día de hoy ya se está viendo. O sea, los modelos están muy anticuados en cuanto al planteamiento técnico y teórico que se dan. A día de hoy, mismamente, el ejemplo puede ser la parte de IT, tecnológica, IAS, etc. El mundo normal evoluciona mucho más rápido que el académico, a una velocidad bestial. Y la parte de formación, especialización, casi que tienes que buscarte
llámalo, iba a decir proyectos complementarios, sino formación complementaria, más que la regla estructurada, porque estás como muy fuera. Lo que no tiene sentido es que alguien de 18 años que de este país puede salir y votar, no sepa leer una nómina. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, ninguno, tío, porque no tiene aplicatividad real en tu vida. No tiene ni sentido ninguno. Entonces, partimos de un tema de lo que hablamos antes, que el paradigma está enfocado en cuanto a que no seas crítico y simplemente te sea una rueda, y luego la transferencia y la usabilidad real de lo que tú das en secundaria, bachillerato, etcétera, trasladado a tu día a día, es muy baja esa transferencia en cosas palpables y que te impacten. Entiendo que hay una parte de esa formación teórica que lo que va a buscar es no tanto el que busques esa utilidad real en tu vida, sino que creo que el concepto clásico era aquello de capacitarte para que seas capaz de aprender cosas más complejas. Y es lo único que concibo que para lo que vale la uni en sí misma. La uni en sí misma no es tanto que tú vayas a aprender una cantidad de conocimientos heavy ahí dentro, sino que se supone que si sales de ahí, tú tienes la cabeza al nivel de poder analizar y enfocar o aprender cosas más avanzadas que en etapas anteriores. La estructura mental que vas ganando. Eso es. Para eso debería valer la estructura universitaria, para formar mentes diferentes, mentes críticas, mentes más analíticas, esa gente que se presupone que tienen que ser los motores a nivel social, económico y el futuro del país, ¿sabes? Y justo te topas con lo contrario, te topas con que en sí, desde chiquitito, si no te han enseñado a ser crítico ni nada por el estilo, y entras en una rueda, brother, lo que vas a entrar en la universidad te vas a dedicar, como pasó a todos, a jugar al mus, salir de fiesta los jueves y aprobar los exámenes. Y terminas la carrera, has aprendido lo que has aprendido, si has tenido más o menos capacidad crítica, has cogido algunas habilidades o competencias, pero te metes al mundo laboral y alguien de un grado superior te pega 8 vueltas, hace el mismo trabajo, porque llegan mucho más rodados. Y te encuentras con la realidad en cuanto a que, vale, entonces el sistema está fallando. ¿Dónde? Pues que es demasiado teórico y muy poco práctico, muy poco transferible. Y salvo que tengas la parte de a partir de segundo de carrera, te dediques a hacer prácticas paralelo mientras estás estudiando, esa parte de operatividad práctica no la tienes. Y vives como en un mundo etéreo, desconectado con lo que de verdad, ahora que soy reclutador en oficinas y en puestos de trabajo, lo que de verdad tú necesitas a la hora de quiero incorporar a alguien para trabajar. Te das cuenta que la gente que viene de uni, de las carreras, son muy teórico, todo, pero es una de, ok, necesito a alguien que me aterriza aquí y me sepa empezar a funcionar. Me resuelva un problema. Y empiece a funcionar. Ya no solo el problema, sino que sea capaz de resolver los problemas, pero que tenga esa capacidad de esa rueda de aprendizaje rápida de la parte teórica, no, de la parte operativa. Empieza a funcionar. Y ese es el planteamiento y el gran error que yo le doy a toda la parte académica, formativa, etcétera. Y yo te subo la apuesta. Yo diría que incluso ya no es solo tanto el sistema, pero es que si tenemos en cuenta que los profesores encargados de al final formar a las generaciones son también partícipes de ese sistema, de esa rueda, que directamente ellos entran a dar clases a niños sin saber siquiera cómo enfrentarse a esto, porque verdaderamente lo que ellos aprenden es pura teoría pura y dura. Entonces, digo yo que a lo mejor no es simplemente ser un libro y tener en la cabeza todos los conocimientos, que a mí me parece estupendo, es igual que en la universidad. Doctores, catedráticos, tienen libros, manuales, magníficos seguro, no lo pongo en duda, pero es verdad que cuando tú te metes a un aula, tú lo que tienes que hacer es comunicar. Sí. O sea, si no eres capaz de transmitir ese conocimiento, ¿de qué te sirve tenerlo? O sea, lo puedes tener, me parece fantástico, pero a lo mejor tu profesión no es precisamente ser profesor. Volvemos a lo mismo de antes, que los profesores que están a día de hoy vivieron lo que nos comentabas antes, que hubo una generación que sí le valía estudiar, hubo una generación que estudiaron magisterio porque saben que tenían un trabajo seguro, pero en realidad no tienen eso empírico de querer enseñar, querer comunicar, etcétera, lo que nos estabas comentando tú. Sí, y luego también hay una parte importante, y yo sé que ahí sí también soy crítico con el sistema y la administración en sí misma, y es que literal no hay o sea, debería haber algo así como un pacto general entre partidos por la parte educativa. Porque hoy gobierna el PSOE y tiene un sistema educativo y lo modifica como quiere, y mañana está el PP, lo cambia, pasado está Podemos, tal, lo cambia, al otro día está Ciudadanos, lo cambia, y es un poco que casi que cada uno quiere hacer su propio modelo educativo y no tiene sentido que cada X tiempo vaya cambiando. Debería ser algo estructural y que más allá de que sea de una corriente o de otra, que haya una línea, digamos, en la parte educativa Que seguía. estándar a nivel nacional. ¿Sabes lo que te digo? Pues no tiene ningún tipo de sentido que vayas virando en una cosa tan estructural cada 4 años o cada 8 años de legislatura. Ningún tipo de sentido. Eso debería ser de esas típicas cosas que ya siempre se habla de
pactos entre partidos y tener unas bases, líneas comunes, etcétera. La parte educativa tendría que serlo 100%. Y a partir de ahí, obviamente, lo que hablamos antes, de variar cosas, hacerlo mucho más de cuestionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de poco te sirve, tú ahora mismo llegas al poder, eres el presidente, tienes mayoría absoluta, lo cambias, en 4 años y ya no está, y lo puedes volver a cambiar, ¿qué has hecho? Nada. Pues ni Hace siquiera ha falta- sido aplicable en 4 hace falta años. una serie de pactos macro, y eso es lo que hoy no es aplicable. Y te encuentras con que muchas veces, a nivel político, lo que quieren es dejar huella, dejar la foto, porque saben que son perecederos, salen. Y ese es un gran problema que hay de raíz bajo la mesa, también, en ese sentido. Bueno, ya hemos intentado resolver el mundo, pero complicado, la verdad. Sobre la mesa dejamos los deberes a toda la plana política para que si algún día les da la gana juntarse y ponerse de acuerdo, no pasa nada. Luego se echáis unas cartitas, un mus y unos vinitos y no pasa nada. Oye,